Chicos y chicas, el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante. Lo que los libros de psicología no te dicen acerca de la psicología. Primero que nada voy a confesarles y hacer una aclaración. Yo no soy psicóloga ni soy maestra, estudié algo completamente diferente, pero creo que este tema es muy importante. Lo que les voy a decir está basado en un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Al final voy a poner la referencia. Lo único que yo hago es tratar de explicar lo que el libro dice en mis propias palabras con el fin de que pueda ser entendido de una manera sencilla y fácil. En otras palabras, es mi percepción de lo que creo que trata de decir el libro. Sin más rollos, vámonos directo al tema. ¿Qué es lo que los libros de psicología no te dicen acerca de la psicología? Que para que la psicología pueda ser plenamente entendida, hay que estudiarla comprendiendo que Dios es el autor de esta ciencia. Para que la psicología pueda ser clara en nuestro entendimiento, hay que analizarla dentro del marco de que Dios es el creador de la psicología. ¿Por qué decimos esto? Vamos a analizar dos razones principales. Nos dice que fuimos creados por Dios. Esto significa que Él es superior a nosotros. Nosotros somos seres creados y sin Dios nosotros no existiríamos. Sabemos que nuestra mente tiene leyes, tiene normas. Precisamente las leyes son normas o reglas establecidas por una autoridad superior, de manera que no se necesita ser un erudito para saber que Dios fue quien puso esas leyes y normas en nuestra mente. Entonces, la primera razón por la que la psicología solamente puede ser plenamente comprendida dentro del marco de que Dios es el autor de esta ciencia es porque las leyes de la mente fueron ordenadas por Dios. La razón número 2, la base número 2 que apoya este principio es porque los verdaderos principios, valga la redundancia, los verdaderos principios de psicología están en las escrituras. Si vas a una biblioteca seguramente encontrarás cientos y cientos de libros, muchos libros de psicología. Ahora vamos a definir de manera muy clara qué es la psicología, de manera fácil de entender más bien. La psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. Importantísimo, ¿no? Bueno, pues entonces no es de extrañarse que haya muchos libros de psicología. Pero, si Dios fue el que ordenó las leyes de la mente y la Biblia es el libro de Dios, ¿dónde será que podamos encontrar los verdaderos principios de la psicología? Pues en la Biblia, ¿cierto? Así es. Los principios de esta ciencia se encuentran en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, ¿cuáles? Hay tres principios importantes en cuanto al comportamiento del hombre que nos establece la Biblia. Número 1, su valor. Número 2, su propósito. Y número 3, una guía de comportamiento. Otra vez, su valor, su propósito y una guía de comportamiento para el ser humano. Su valor. Vamos a analizarlas rapidito y de manera sencilla. El hombre no sabe lo que vale. Y no estamos hablando solo de su valor en el aspecto espiritual. A saber que Cristo dio su vida por nosotros, pagó un precio infinito y por eso nosotros somos valiosos, sino hablando de su valor en un aspecto también moral. Voy a decirlo en otras palabras, el hombre no sabe lo valioso que puede llegar a ser. Somos personas que podemos pulirnos y llegar a tener un comportamiento simétrico, equilibrado, de pasar a ser una piedra tosca, a ser un diamante finamente pulido. ¿Conocen a alguien con algún temperamento explosivo, tosco, grosero? ¿O nosotros mismos tenemos rasgos de comportamiento que seguramente sabemos necesitamos mejorar? Tal vez nos falta ser más constantes o ser más firmes
en nuestros propósitos, qué sé yo, solamente ustedes lo saben. Pero ese comportamiento nos dice la Biblia que se debe a que no contemplamos a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Al no contemplar a Jesús, no solo nuestro comportamiento se ve afectado, sino que tampoco se está cumpliendo el propósito del ser humano. Esto nos lleva al segundo punto, el propósito del ser humano. El primero era su valor. El propósito. Hay un propósito de conversión de parte de Dios para cada persona. Ese propósito es que lleguemos a ser sus hijos. ¿Cómo puede ser esto? El que acude a Jesús, cree en Él y lo convierte en su ejemplo, tiene la herramienta clave, por así decirlo, para llegar a ser hijos de Dios. Y aquí hay un versículo que nos lo dice más claramente. Dice, pero a los que lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. El propósito de Dios es que lleguemos a ser sus hijos. Y esto se logra acudiendo, creyendo y haciendo de Jesús nuestro ejemplo. El tercer punto importante en cuanto al comportamiento del hombre que encontramos en la Biblia es una guía de comportamiento para el hombre. Se pudiera decir que hay una expectativa de cómo debemos comportarnos. Este comportamiento debe ser vivir conscientes y no solamente conscientes, sino vivir trabajando junto con Dios en lo que respecta a nuestro cambio de vida. Vivir con temor, pero no temor de miedo, sino un temor de respeto a la obra que Dios está realizando en nosotros. Dicho en otras palabras, si Dios está trabajando en nuestra vida para cambiarnos, nosotros también debemos actuar y vivir en cooperación en esa dirección, dándole importancia a caminar en la nueva vida que Dios nos está mostrando, dándole prioridad por sobre todas las cosas a apartarnos del pecado, pues solo si hacemos esto seremos capaces de ver nuestra fragilidad y tal condición nos conducirá con humildad y fe a depositar toda nuestra confianza en Dios. Como vemos entonces, la Biblia es la encargada de decirnos nuestro valor, no solo el espiritual, haber dado Cristo su vida por nosotros, sino lo valioso que podemos llegar a ser si pulimos nuestro carácter. La Biblia es la encargada de decirnos que si creemos, acudimos y convertimos a Jesús en nuestro ejemplo, tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Experimentaremos un cambio de comportamiento y pensamiento. En la Biblia se llama conversión. Ahora tendremos una clara percepción de nuestra responsabilidad ante Dios, de trabajar en la misma dirección con interés y respeto, de ver nuestro restablecimiento del pecado. Habiendo dicho esto, comprendemos que los verdaderos principios de la psicología están en las Escrituras. Como ustedes verán, hay muchos beneficios en observar los verdaderos principios que, como ya repasamos, se encuentran en la Biblia. Así que te invito a que tomes un tiempo para reflexionar y para estudiar más la palabra de Dios.